Muy bien, vamos a comenzar. El día de hoy tenemos la presencia y la participación del doctor J. Guadalupe Panduro Barón, quien nos va a compartir la capacitación sobre preeclampsia y eclampsia. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Gracias por la invitación, doctor. Bien, entonces vamos a hablar este tema de manejo de preeclampsia y eclampsia en base pues a las guías de práctica clínica, que son pues los lineamientos que debemos de seguir aquí en el país. Y claro, haciendo algunos comentarios en relación a algunos aspectos importantes sobre este tema. Entonces no tengo ningún conflicto de interés en esta plática, nada especial. Los objetivos serían entonces puntualizar y actualizar algunos conceptos en relación a la preeclampsia y eclampsia, como son definiciones, algo de predicción, prevención, diagnóstico y manejo. Entonces, en cuanto a definiciones, ¿sí? Tenemos pues como terminología, hipertensión se define como la presión arterial sostenida de 140-90 milímetros de mercurio más, o sea, debe de tomarse la presión y verificarse unas 2, 4 o 6 horas después que esa persona, ese paciente sigue hipertenso, ¿verdad? O sea, no es una toma única. Y proteinuria se define como la presencia de 300 miligramos de proteínas en orina de 24 horas, ¿sí? Entonces, la hipertensión, ese término de 140-90, que es un término que tiene pues ya muchos años y que ya en el año 2000 se aceptó bien como la definición de hipertensión del embarazo, pues son unas cifras un poco altas, ¿sí? Porque en realidad el 140-90, pues fue pensando en una presión en el hombre, ¿verdad? En el masculino. Si se fijan también todas las cifras de la mayoría de laboratorios traen ahí unos valores normales y también son para el hombre, no son para la mujer tiene valores diferentes también. Entonces, ese es un problema, pues, porque para empezar, una presión en la mujer es menor que en el hombre. Y en el embarazo, la presión es todavía menor, ¿sí? Entonces, esa definición de 140-90, pues como que en el momento ya no es tan adecuada, ¿sí? Entonces, hay una propuesta de bajarle a 130-80, si es una propuesta de un grupo europeo que la hizo precisamente hace 2 años, ¿verdad? Y lo hacen en base a las guías del Colegio Americano de Cardiología y la Asociación Americana de Corazón, ¿verdad? Entonces, es importante pues también para tomar la presión arterial tener en cuenta el monitor que se utiliza. Es común que le digamos a la paciente que ella se siga tomando la presión arterial en su casa, ¿verdad? Y bueno, pues generalmente lo que tienen a la mano más es el monitor en la muñeca. Esa forma pues de tomar la presión, ¿sí? Sí, pasa la anterior. Esa forma de tomar la presión es poco confiable porque se abre la cifra de presión arterial. O sea, va a tener la paciente generalmente la presión sistólica elevada y la diastólica baja. Entonces, es de los menos confiables. ¿Cuál sería la recomendación? Pues tomarle la presión a la paciente y decirle, mire, ahorita usted trae, por decir algo, si ya está un poco elevado, ¿verdad? 130-90. Llegando a su casa, se lo toma, después de que descanse 15 minutos, se toma la presión arterial con su aparatito que usted tiene, a ver cuánto le da, y eso pues lo calibra al 130-90, que
que está teniendo pues ahorita en este momento con nosotros, ¿verdad? El baumanómetro aneroide, que se utiliza pues mucho, quizás el más usado, se requiere una calibración frecuente del aparato. Se dice pues que el estándar de oro, el mejor sería el esfigmomanómetro de mercurio, pero cada vez se utiliza menos, ¿verdad? Casi siempre lo tenemos más a nivel hospitalario o a veces sí en el sector salud, pero a nivel pues privado, a nivel de consultorios, generalmente no disponemos de ellos y por lo tanto pues ese sería el ideal para tomar la presión. Y claro, siguiendo todos los lineamientos, que la paciente esté en reposo, que sea de preferencia del brazo izquierdo, ¿sí? Para que todas las cosas pues que ya sabemos de cómo tomar la presión arterial. Entonces, la preeclampsia en sí antes era parte de la toxemia gravídica, así era como se le llamaba, toxemia gravídica, ese término ya no se usa. Luego decían que era una triada compuesta por hipertensión, proteinuria y edema, otro término que tampoco se utiliza, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, ahora tenemos solamente la hipertensión después de la semana 20, esa sería preeclampsia, con alguno de otros datos e incluso sin proteinuria, ¿sí? Vamos a ahondar más en esto. Pues esos otros datos que puede tener una paciente que tenga la presión arterial elevada sería, por ejemplo, trombocitopenia, enzimas hepáticas elevadas, insuficiencia renal, edema pulmonar, cefalea persistente sin respuesta a analgésicos, trastornos visuales, claro, sin que haya una causa que esté ocasionando estos problemas. Entonces, no hay una causa específica que nos esté dando estos problemas y la paciente tiene hipertensión, está embarazada, aunque no tenga proteinuria, se cataloga como preeclampsia, ¿sí? La siguiente. Entonces, ¿cuál sería la definición actual de preeclampsia? Es la hipertensión después de la semana 20 de gestación, acompañada de proteinuria, esa sería una definición, o la otra definición, hipertensión con ausencia de proteinuria, pero con alguno de los otros síntomas que hemos pues dicho previamente. Y a estos, cuando hay estos síntomas, alguno de ellos se llama preeclampsia con datos de severidad y es también pues como la guía de práctica clínica nos recomienda que hagamos ya el nombre de esta patología. La siguiente. Entonces, en relación a proteinuria, se habla de proteína de más de 300 miligramos en orina de 24 horas. ¿Qué otra forma la pudiéramos hacer? La guía de práctica clínica nos dice que se puede hacer una recolección de orina de 8 a 12 horas, tomando como referencia la presencia de 150 miligramos por decilitro de orina o más para considerar que la paciente tiene proteinuria, ¿sí? O también se define se definía proteinuria severa cuando es 5 gramos o más de proteínas en orina de 24 horas. Sin embargo, según el lineamiento técnico de la Secretaría de Salud del 2007, recomendó desde ese entonces que tomáramos en cuenta 2 gramos o más. O sea, no 5 gramos, sino 2 gramos o más en una mujer mexicana para decir que ya tiene proteinuria severa, ¿sí? Y bueno, podemos utilizar la tira reactiva que nos va a dar una orientación que aunque no es muy exacta, pero nos puede dar una guía, ¿no? De que si ya tiene una cruz positiva, pues lo más probable es que sí va a haber proteinuria, que si ya tiene 2 cruces, pues ya nos va a estar hablando de 1 o 2 gramos en orina de 24 horas. La siguiente. Bueno, también hay cambios en relación a la nomenclatura, que ya la guía de práctica clínica así también ya lo toma en cuenta. Uno sería la preeclampsia leve, ¿sí? Como se llamaba antes, y ahora nos dicen que le llamemos preeclampsia nada más, ¿sí? O lo que conocíamos como preeclampsia severa, que ahora digamos preeclampsia complicada o
preeclampsia con datos de severidad, ¿sí? Que es una propuesta pues que hizo el Colegio Americano de Ginecobstetricia y Guías de Práctica Clínicas lo ha adoptado también. Entonces, por ejemplo, ahora se recomienda hablar preeclampsia o preeclampsia con datos de severidad, ¿sí? Entonces, la guía de práctica clínica de la Secretaría de Salud, pues nos habla de preeclampsia, preeclampsia con datos de severidad, eclampsia, o otras como sería hipertensión crónica, hipertensión gestacional o hipertensión transitoria, ¿sí? Son las diferentes formas de hipertensión en el embarazo. Pues de lo que vamos a hablar va a ser básicamente de las primeras tres, ¿va? La siguiente. Bien, en cuanto a predicción, la siguiente, que va de la mano también con prevención, hay unas escalas de predicción. Una de las que recomendamos más es esta de Fetal Medicine de Londres, ¿verdad? Que está abierta pues al público en general, no se necesita ninguna clave en especial. Entra uno a la página esta, www.fetalmedicine.org, y ahí nos dice bien esto: predicción de riesgo de preeclampsia según las semanas que tenga nuestra paciente de embarazo. Lo ideal es hacer esta predicción pues al inicio del embarazo, ¿verdad? Entre 11 y 14 semanas un día, ¿verdad? Pero si ya se pasó el tiempo, bueno, están los otros parámetros. Entonces vamos a entrar a esta de 11 semanas, 14 días, la siguiente. Y ahí nos va a decir, primero que le contestemos si el tipo de embarazo es de feto único o gemelar o múltiple. ¿Cuál es la edad gestacional? Tomando en consideración la longitud coronilla-rabadilla, ¿verdad? Por el ultrasonido. La fecha de nacimiento de la paciente, cuál es el peso, la talla y la raza de la paciente, si tiene tabaquismo, si hay antecedente de preeclampsia en la mamá de la paciente, o sea, en la abuelita del bebé, si es que lo sabemos, ¿verdad? Si no, pues le ponemos no. Se supone que le estamos preguntando a la paciente cuando estamos llenando esto, ¿verdad? Luego la forma de embarazo, si es espontánea, si hay uso de fármacos, ¿verdad? Si se utilizaron pues fármacos para lograr el embarazo, por ejemplo, si trato de clomifeno o gonadotropinas, o fue fertilización in vitro, ahí viene para ponerle sí o no, ¿verdad? Si es el primer embarazo o subsecuente. La siguiente. La historia médica, si hay hipertensión crónica, si tiene una diabetes tipo 1 o 2, si hay lupus eritematoso, si tiene síndrome antifosfolípido, porque todos estos pues, nos van a dar puntos, ¿verdad? Puntos en contra, pues, para la paciente. Luego se recomienda tomar la presión arterial media, o sea, hacer dos mediciones en ambos brazos y dividirlo, pues, para sacar una media, y esa sería nuestra presión media. Y nos preguntan un dato ecográfico, que es el promedio del índice de pulsatilidad de ambas arterias uterinas, ¿sí? Entonces, mire las arterias uterinas, el índice de pulsatilidad, y en base a esto, pues, al Doppler, ¿verdad?, que le hagamos de la arteria uterina, aquí se le presiona un botoncito al aparato y nos va a dibujar un espectro de la superficie, de la onda, y ya por aquí aparecen unos numeritos. El IP, que es el índice de pulsatilidad, se mide de la arteria uterina derecha, de la arteria uterina izquierda, y el promedio es el que se mete en esa calculadora, ¿sí? La siguiente. Estas arterias uterinas, pues, cuando hay alteración, ¿sí?, cuando hay una obliteración de esas arterias, ¿verdad?, entonces aumenta el índice de pulsatilidad, o sea, hay una resistencia, por lo tanto, la onda deja de ser así, pues, como espiga, ¿verdad?, como picudita, y se hace más chiquita la onda, y sube también la diástole, ¿verdad? Y claro que esto reflejado en el numerito que nos va a aparecer del IP, del índice de pulsatilidad, pues va a estar disminuido. Y esto es debido a la vasoconstricción que está habiendo en arterias uterinas. La siguiente, provocado pues por el problema. Antes se utilizaba esto, ¿no?, de ver el notch
o no verlo, ¿sí? El notch es esto, o sea, lo normal es que la sístole, venga la sístole y llegue aquí y ya tenga, que no esté este hundimiento aquí, pues esta muesca o hendidura, ¿verdad? Que en inglés se llama notch. Antes se decía, hay presencia de notch, es predictivo de preeclampsia. Ahora esto lo están tratando pues ya de abandonar y ahora lo que se le da peso es al IP, al índice de pulsatilidad, ¿verdad? O sea, lo que nos diga el aparato, aunque claro, estos pues no hay que abandonarlos, si están presentes ahí, pues hay que tomarlos en cuenta, ¿verdad? Porque lo normal es que esté aquí, como llenito, ¿no? Así, de blanco, ¿verdad? Que no esté este surco, ¿verdad? La siguiente. Y bueno, hay otras dos mediciones bioquímicas que el problema es que no están muy disponibles en nuestros medios. A veces, por ejemplo, había ahí en el Hospital Civil Juan y Menchaca. Para hacerlas, estas lo ideal es hacerlas de 11 a 13 semanas. En los laboratorios privados, pues cuesta cara porque no se hace de rutina, pero incluso si no las tenemos, pues no se le pone el valor a la calculadora y sí nos da el riesgo, ¿sí? Entonces, como les comentaba, está en esta calculadorcita el riesgo. Nosotros podemos meter todos los datos de nuestra paciente y que la calculadora nos diga cuál es el riesgo específico que tiene esa paciente, uno en cuantos de desarrollar preeclampsia, ¿sí? La siguiente. Bueno, ¿para qué? Pues para las que tienen riesgo elevado, pues hacer medidas preventivas, como es la promoción del control prenatal, hacer un control prenatal adecuado, valorar el riesgo de desarrollar preeclampsia y eclampsia, hacer urianálisis en la primer consulta y después en la semana 24, 28, 32 y 36, o sea, cada 4 semanas, y considerar datos de predicción de preeclampsia. La siguiente. La siguiente. Hay que dar unas medidas generales como es el control en el incremento del peso. Todos sabemos pues de que el aumento de peso excesivo se asocia mucho a que se desarrolle la preeclampsia, ¿verdad? Entonces hay que estar controlando el peso. La dieta debe ser hiperproteica y normosódica, ¿sí? Reducir la actividad física, ¿verdad? No se recomienda tampoco el reposo absoluto, ¿verdad? Sino que sí le baje un poco a las actividades. Y de medicamentos, las guías de práctica clínica básicamente recomiendan dos también, que es el ácido acetil salicílico, 100 miligramos por día, ahorita vamos a hablar de él, y el calcio. El calcio, 1,5 a 2 gramos por día. Hay que ver pues, si la paciente ya ingiere lácteos, ¿verdad? Leche o derivados, y tratar de completar esta dosis, pero va a ser útil en pacientes que tienen ingestas bajas de calcio, ¿sí? El calcio. Sin perder de vista que luego podemos tener problemas con la formación de cálculos en vías renales. Entonces, pues hay que ver, por eso se utiliza menos. Se ha visto que es más efectivo el ácido acetil salicílico, que es el que vamos a ver a continuación, y que incluso es más barato, ¿verdad? La siguiente. La dosis de aspirina se han utilizado diversas dosis, variando de 60 a 150 miligramos por día. Se recomienda que se administre en la noche, se ha visto mejores resultados. Su uso se ha iniciado desde las 11 hasta las 24 semanas. Se administra hasta las 36 o 37. En la mayoría de estudios no se han encontrado variaciones en los resultados de acuerdo a la dosis o a la fecha de inicio de la administración de aspirina. La siguiente. Hay un estudio que se llama el estudio ASPRE, que es el que más peso se le da, sobre todo en el área de medicina materno-fetal, puesto que fue coordinado por el doctor Nicolaides del Instituto de Investigación de Fetal Medicine de Londres. Y bueno, en este estudio, pasen a la siguiente, ellos hicieron el estudio con 150 miligramos de aspirina, que parece ser que es la dosis que tienen en Europa, ¿verdad? Como la dosis estándar que tienen.
Aquí nosotros en México tenemos la de 100, que es la aspirina Protec, que es la que se utiliza. En Estados Unidos tienen la de 81 miligramos y es la que recomiendan ellos, ¿verdad? Entonces tenemos pues esas discrepancias, ¿verdad? Afortunadamente estamos en medio con 100, ¿verdad? 100 miligramos. Total que ellos hicieron su estudio con 150 miligramos en pacientes con embarazos de 11 a 13 semanas, 6 días, que es como se recomienda más, administrarlo al final del primer trimestre, una vez que detectamos que la paciente tiene riesgo de desarrollar preeclampsia. Y al compararlo pues con placebo en pacientes de alto riesgo de padecer preeclampsia, reportaron una reducción del 62% en la frecuencia de preeclampsia en embarazos pretérmino, pero no les fue igual de útil en la prevención de preeclampsia a término. O sea, en la prevención de preeclampsia a término casi hubo igual de casos, ¿sí? Pero esa no es tan preocupante, es más preocupante cuando se presenta la preeclampsia pretérmino, que aquí sí es donde hubo una buena reducción, ¿sí? La siguiente. Entonces, el Colegio Americano de Ginecobstetricia en el 2020, que recomienda como nivel A, que es la recomendación principal, dicen pacientes con factores de riesgo de preeclampsia, se debe de utilizar aspirina a dosis de 81 miligramos por día, que les digo que es la presentación que ellos tienen, iniciando entre la semana 12 a 18 en forma óptima antes de las 16 semanas de gestación, y se debe continuar hasta el nacimiento. Entonces yo creo que no estamos tan mal si aquí en México lo estamos haciendo con 100 miligramos. Algunos seguidores de Nicolaides ya lo que están haciendo recetan una tableta y media por día, pues para pegarse a ese 150, ¿verdad? Lo podemos hacer así o seguimos con nuestra única dosis de una aspirina Protec por la noche diaria, ¿verdad? A partir pues de al final del primer trimestre, entre 11 y 14 semanas, una vez que detectemos que esa paciente tiene factores de alto riesgo de tener preeclampsia. La siguiente. La guía de práctica clínica que recomienda utilizar 100 miligramos por día en la noche, iniciando antes de las 16 semanas de embarazo en pacientes con alto riesgo, ¿sí? La siguiente. Miren, hay otro fármaco que se ha utilizado en la prevención también de preeclampsia, que es la L-arginina, que es un aminoácido básico precursor en la síntesis de óxido nítrico, que es uno de los implicados en cuando se presenta la preeclampsia, que se dice que baja el óxido nítrico. Entonces, hay estudios pues que nos dicen que la L-arginina puede servir. Nosotros en el Hospital Civil hicimos un estudio con 100 pacientes con factores de alto riesgo de desarrollar preeclampsia. Se hicieron 2 grupos, pero este estudio se hizo a partir de las 20 semanas de gestación, ¿sí? Entonces, 50 pacientes con alto riesgo de desarrollar preeclampsia se les dio 3 gramos de L-arginina y a 50 pacientes 3 gramos de placebo, ¿sí? La siguiente. Entonces, del grupo de L-arginina, 3 desarrollaron preeclampsia de 49 pacientes, porque una se excluyó del estudio después, y de estas, una de las 3 tenía datos de severidad. En cambio, del grupo que se le dio placebo, las capsulitas igual y todo, 11 desarrollaron preeclampsia de 47, porque aquí de este grupo se excluyeron 3, pero de estas 11, 7 fueron con datos de severidad, ¿sí? Este fue un trabajo que se hizo para una tesis de doctorado de la paciente Elizabeth Camarena, que ahorita es la jefa de obstetricia del Juan y Menchaca. La siguiente. Entonces, ¿cuál es la propuesta que hacemos nosotros también en este trabajo? Que la L-arginina, aunque es más cara que la aspirina, aunque ya checándola en las farmacias esas donde venden los productos GNC, no es tan cara, ¿verdad? Y esta pudiera usarse en los casos que captamos a las pacientes ya después de los 4 meses de embarazo,
en quienes el uso de aspirina ya no es tan efectiva por lo avanzado del embarazo, ¿sí? La siguiente. Entonces, en cuanto a diagnóstico, la siguiente, y copiando pues y acomodando lo que dice la guía de práctica clínica, viene que hay que hacer una historia clínica completa para descartar datos de patalgia, vasoespasmo y edema pulmonar, entre otros problemas, pues todo esto orientando para ver si no hay situaciones de datos de severidad, ¿sí? Y evaluar la proteinuria, como decíamos, cuantificación de proteínas en orina de 24 horas o hacer un cociente de proteínas urinarias dividiéndolo entre creatinina urinaria en una muestra aislada, si se requiere hacer un diagnóstico inmediato, tomar la biometría hemática completa, pues para ver cómo andan las plaquetas, sobre todo, para descartar trombocitopenia. La siguiente. Las pruebas funcionales, las funcionales renales para ver creatinina, electrolitos y ácido úrico, a ver cómo está la función renal, y las pruebas funcionales hepáticas, estas pues también orientadas a descartar el síndrome de HELP, ¿verdad? Que es la hemólisis, trombocitopenia y enzimas hepáticas elevadas. Entonces necesitamos pues solicitarlas porque la paciente puede estar totalmente asintomática y sin embargo sí tener alteraciones a nivel hepático. Y un ultrasonido obstétrico, pues, si lo permite pues el estado de la paciente, ¿verdad? Para evaluar el crecimiento del feto y el líquido amniótico, si las condiciones pues no lo permiten. La siguiente. En cuanto a tratamiento, si no podemos prevenir, hay que hacer el diagnóstico precoz y realizar un tratamiento oportuno, preparando a la paciente para la terminación del embarazo. Y aquí es muy importante acordarnos del uso de inductores de madurez pulmonar fetal antes de las 37 semanas. Lo clásico es que lo recomendábamos que se usara de las 24 a 34, eso era lo clásico. Ahorita vamos a ver por qué ya hasta las 37. Tratar a la paciente con la colaboración de un equipo interdisciplinario para un mejor pronóstico materno-perinatal, ¿verdad? La siguiente. Entonces salió un artículo precisamente en el New England en el 2016, ¿verdad? En el cual es un estudio que hicieron con betametasona, antes pues del nacimiento, para mujeres de riesgo para parto pretérmino tardío. Precisamente el pretérmino tardío es el que nace de las 34 a 37 semanas y vieron que los bebés en estas semanas les iba mejor si se habían utilizado corticoides, en este caso betametasona, o si no se utilizaba nada, le iba peor, ¿verdad? Entonces de ahí pues que el Colegio Americano de Ginecostetricia recomendó desde 2017 que se utilizara hasta las 37 semanas. Y las guías de práctica clínica dice así, que se recomienda antes de las 36, ¿verdad? Bueno, pues puede ser antes de las 36 o antes de las 37, pero ya definitivamente no dejarlas desprotegidas como era antes, que decíamos que antes de 34, ¿sí? O sea, ahora si tiene 35 corticoides, 35 semanas, 6 días corticoides, y si lo queremos de una vez hasta las 36 semanas, 6 días. La siguiente. Y es indistinto utilizar betametasona o ¿cómo fue el otro nombre? O dexametasona, ¿sí? Cualquiera de los dos, el Colegio Americano dice que es indistinto utilizar cualquiera de los dos, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer en la preeclampsia, aquella que pensamos que no hay datos de severidad, que es la presión arterial elevada, pero por abajo de 160, 110, que la proteinuria en orina de 24 horas en México es menos de 2 gramos, ¿sí? Y que aparentemente en la historia clínica que le hicimos, la paciente no le detectamos ningún dato de severidad y a lo mejor estamos en espera de laboratoriales para confirmar que de veras no tiene datos de severidad. ¿Qué le vamos a hacer? Pues le recomendamos reposo, la dieta normosódica hiperproteica para que reponga las proteínas que está tirando, y vamos a recomendar de medicamentos antihipertensivos hidralazina,
según las cifras tensionales que tengamos, de 10 a 50 miligramos vía oral cada 6 a 8 horas. La betalol vía oral, generalmente no lo tenemos disponible en México, por lo tanto nos podemos olvidar un poco de él por lo pronto, pero tenemos alfa-metildopa. Para los gringos dice que no sirve para nada, pero para nosotros vemos que sigue sirviendo, ¿verdad? Desde hace muchos años y lo seguimos utilizando. O nifedipina, vía oral 10 miligramos cada 8 horas. Podemos utilizar alguno de estos solo. Se utiliza más hidralazina o nifedipina para el caso pues de preeclampsia, como son vasodilatadores, pero si no, los podemos utilizar combinados, ¿sí? Hidralazina y alfa-metildopa, o nifedipino y alfa-metildopa, o nifedipino hidralazina. Esto va a depender de las cifras tensionales que tengamos, pero es importante pues descartar datos de severidad, y para esto necesitamos los laboratoriales, ¿verdad? Checar pues que nuestra paciente no tenga problemas. La siguiente. La historia clínica entonces completa, estudios paraclínicos, valoración del bienestar fetal. Para esto sería hacer la cardiotocografía, la prueba sin estrés 2 veces por semana, el ultrasonido obstétrico, que este sería pues para ir checando líquido amniótico, crecimiento del feto, que pudiera recomendarse cada 15 días o cada mes, dependiendo de la hipertensión y el estado de la paciente. Y el ultrasonido Doppler, si hay datos de restricción del crecimiento fetal, ¿sí? Si hay datos de restricción, entonces sí habría que hacer Doppler para estar evaluando a nuestro feto. Y aquí sí, dependiendo del resultado del Doppler, se va a hacer el estudio Doppler cada semana o 2 veces por semana, o cuando ya está muy alterado, que claro, aquí ya estaríamos hablando de preeclampsia con datos de severidad, sería hasta cada 48 horas, ¿verdad? La siguiente. Entonces, cuando tiene datos de severidad la paciente, lo ideal es manejarla hospitalariamente. ¿Por qué? Porque vamos a estar pensando ya en terminar el embarazo a corto plazo, ¿sí? Entonces, la hospitalizamos, le vamos a dar antihipertensivos, igual, hidralazina, que puede ser vía oral o intravenosa, dependiendo del estado de hipertensión que tenga, o sea, qué tan elevada esté. Se puede dar alfa-metildopa vía oral. Nifedipino, en este caso, le podemos dar 5 miligramos sublingual o 10 miligramos vía oral, y valoramos el uso de sulfato de magnesio, ¿verdad? Si trae hiperreflexia, si la presión arterial está muy elevada, ¿verdad? O si hay el dolor en epigastrio y hipocondrio derecho que nos haga pensar que va a convulsionar la paciente, ¿verdad? Pero pues se le maneja ya sulfato de magnesio, aunque no haya convulsionado todavía, es una preeclampsia, ¿sí? Con datos de severidad. La siguiente. La dieta, pues, normosódica hiperproteica, diuréticos, solo si existe edema pulmonar o cerebral, o si hay insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal aguda, serían las indicaciones de dar diuréticos. Valoramos el uso de corticoides como inductor de madurez pulmonar fetal. O sea, si pensamos que nuestra paciente nos puede esperar, quizás, y nuestro feto, ¿verdad? Nos pueden esperar 24 horas para terminar el embarazo, o sea, tiene datos de severidad, pero no está tan grave, ¿verdad? Bueno, le podemos dar inductores de madurez para que empiecen a hacer el efecto y entonces tener más elementos al día siguiente o 36 horas después para terminar el embarazo, y no que se pasen las 36 horas y decir, ay, le hubiera puesto corticoides. Pues le hubieras puesto, porque ahora ya la llevan a quirófano para sacar al bebé, ¿verdad? Entonces se los hubieras puesto hace 36 horas que recibimos a la paciente, ¿verdad? Entonces hay que valorar el uso de inductores, como les digo, sobre todo si creemos que ese feto o esa mamá pueden esperar cuando menos 24 horas. Las pruebas de bienestar fetal, la prueba sin estrés, el monitoreo y vigilancia materna, y como les digo, valorar la terminación del embarazo a corto plazo. Estaríamos diciendo que una preeclampsia con datos de severidad no es recomendable que el embarazo se prolongue más de 72 horas. O sea, no va a tener ya realmente mucho beneficio
esperarnos más de 72 horas si la paciente tiene datos de severidad, ¿sí? Porque se puede agravar la paciente en cualquier momento y vamos a tener de todas maneras que terminar el embarazo, ¿verdad? O el feto incluso puede fallecer. Entonces tenemos que prepararnos y una de las formas de prepararnos, además de los medicamentos antihipertensivos, el sulfato de magnesio, es el uso de corticoides, pues, para administrárselos al feto, a la mamá, para que le hagan provecho al feto. No es lo mismo terminar un embarazo de 30 semanas con corticoides que sin corticoides, ¿verdad? Previamente administrados. La siguiente. En la eclampsia, aquí sí, definitivamente hay que dar sulfato de magnesio, 4 gramos diluidos en 100 mililitros de solución, a pasar en 5 a 30 minutos, o sea, debe de diluirse siempre, 4 ámpulas de sulfato de magnesio, se pasan rápido, ¿verdad? Pero no directo, ¿verdad? El ámpula hay que diluirla, y después se prepara una solución con 8 gramos de sulfato de magnesio para que pase 1 gramo por hora. Esta es la experiencia que hemos tenido en México ya de 40 años, ¿verdad? O más. Es lo que se hacía en Texas y es lo que recomiendan las guías de práctica clínica también, ¿sí? En Estados Unidos, ahorita vamos a ver algo de eso. Hay que valorar el uso de algún sedante intravenoso. Generalmente, pues, diazepam es lo que tenemos a la mano. También se pudiera usar difenilidantoína, aunque no siempre hay que utilizarlo, hay que ver si la paciente lo requiere, o sea, si en ese momento vuelve a convulsionar a pesar de que ya le estamos pasando el sulfato de magnesio, pues sí va a requerir un sedante, ¿verdad? Pero si la paciente está ahí porque convulsionó y por eso la llevaron al hospital y hacemos nuestro diagnóstico de eclampsia, pero la paciente pues, ya no está convulsionando y a lo mejor incluso está la conciencia un poco disminuida, no tiene ningún caso dar un sedante. Dexametasona, 8 miligramos intravenosos cada 8 horas, 3 dosis. Esto es para disminuir el edema cerebral de la paciente, el edema retiniano de la paciente, el edema pulmonar, el edema renal y el edema hepático, ¿sí? Entonces, esto ya no es para el feto, ¿sí? Es para la mamá, ¿sí? Por eso va intravenoso, no es intramuscular, como los corticoides para inducción de madurez pulmonar. La siguiente. El Colegio Americano, ellos recomiendan ya, porque antes no utilizaban en Estados Unidos sulfato de magnesio más que para el lado de Texas. Para Los Ángeles y Nueva York, para esos lados no lo recomendaban el sulfato. Ahora ya lo recomiendan, pero recomiendan que se administren 4 a 6 gramos de inicio, o sea, diluidos, ¿verdad? De inicio, en lugar de 4 gramos que usamos nosotros, y que se pasen 20 a 30 minutos, y después dicen que hay que continuar con 1 a 2 gramos por hora. ¿Cuál es el problema? Ellos dicen que quizás nosotros utilizamos una dosis subóptima, ¿verdad? Pero pues tenemos también que ellos, como lo recomiendan, tienen el riesgo de ocasionar efectos adversos, como es la pérdida de reflejos tendinosos, depresión respiratoria y hasta un paro cardíaco. Para esto necesitaríamos monitorizar el magnesio sérico. Como no lo podemos monitorizar, entonces mejor seguimos pues con la experiencia que tenemos, como les digo, pues ya de 40 años, ¿no? Y que es como nos lo recomendaba Texas, ¿verdad? La escuela de Sussman en Texas, que ellos recomendaban utilizarlo así, y pues en lo personal yo nunca he visto un caso de una paciente que se intoxique por magnesio utilizando 4 gramos de inicio y 1 gramo por hora, y los resultados que tenemos en todo el occidente de México, ¿verdad? Que es también donde se utiliza más, es muy bueno, ¿sí? O sea, tenemos una mortalidad en eclampsia incluso más baja que la que tienen en el Distrito Federal, ¿verdad? La siguiente. De antihipertensivos, la Betalol en rojo, no lo tenemos en México, todavía no nos lo venden, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos? Hidralacina, ¿verdad? Hidralacina intravenosa, 5 miligramos de inicio y después cada 5 a 10 miligramos intravenosos cada 20 a 40 minutos, ¿sí? Entonces, 5 miligramos de inicio y después 5 a 10 miligramos intravenosos cada 20 a 40 minutos, dependiendo de las cifras que tengamos. O también se puede utilizar nifedipino
Vía oral, 10 a 20 miligramos y después 10 a 20 miligramos vía oral cada 2 a 6 horas, según la respuesta que tengamos. La siguiente. Miren, nosotros ahí en el hospital hace ya algunos años publicamos un artículo que era utilizando diazoxil. En ese momento no teníamos todavía hidralacina intravenosa aquí en México y pues había que utilizar algo. El nifedipino, ¿verdad? Que antes era nifedipina, nos lo habían prohibido que porque mataba a los bebés, que no debería de utilizarse nifedipina. Entonces, pues no teníamos más que dar hidralacina vía oral o alfametildopa vía oral. Por lo tanto, pues dijimos, a ver, pues vamos utilizando diazóxido, ¿sí? Diazóxido en microbolos, ¿sí? Y ahí fue donde propusimos nosotros el uso de dexametasona en pacientes con eclampsia para disminuir el edema. Les fue bien a las pacientes y terminar el embarazo. La siguiente. Entonces, ¿cómo se recomendaba antes el diazóxido? Se recomendaba 300 miligramos toda el ámpula en bolo, ¿sí? En una crisis hipertensiva. O en casos de embarazo, decían 30, 60 miligramos intravenosos, que fue como lo hicimos en ese trabajo, en bolo. Y actualmente recomiendan 1 a 3 miligramos por kilo de peso, máximo 150 miligramos intravenoso en bolo, o sea, la mitad del ámpula, si es que no hay embarazo. Y si hay embarazo, 30 miligramos intravenoso en bolo. Entonces, este es otro fármaco que pudiéramos tener a la mano, ¿verdad? Cuando tengamos una paciente con eclampsia y que no tengamos los demás fármacos y que necesitamos, aquí sí, disminuir la presión arterial máximo en 2 horas para terminar el embarazo. Sí, en una eclampsia no debemos de tardar, pues máximo 6 horas, ¿verdad? Ya serían muchas. Yo creo que 4 horas y terminar el embarazo. La siguiente. La nifedipina, que así se llamaba antes, y es uno de los fármacos que cambió de sexo, ¿verdad? Igual que el trimetropin, ¿verdad? Ese se hizo trimetropima, ese cambió al revés, y pues ahora se hizo masculino, ¿verdad? Se inició su uso hace 40 años, pero como era un vasodilatador potente, se asoció a muertes fetales en caso de eclampsia o preeclampsia severa, abandonándose su uso casi por completo. Pero resurgió, ¿verdad? Como el ave fénix, y no solo ahora como antihipertensivo, sino también como útero inhibidor, ¿verdad? Entonces el problema era la dosis, ¿no? Que utilizábamos 10 miligramos sublingual y como que esa sí es una dosis alta. Entonces es recomendable, si se va a usar sublingual, empezar con 5 miligramos para ver cuánto baja la presión arterial y en base a eso ver si le seguimos con 5 miligramos o le podemos dar 10 sublingual, ¿verdad? O tomado, o sea, deglutido vía oral, ahí sí no hay problema con que se den los 10 miligramos vía oral, ¿sí? La siguiente. ¿Cómo usarlo? Pues entonces el nifedipino debemos iniciar su uso a una dosis baja, incluso 2.5 miligramos sublingual, y evaluar a los 5 o 10 minutos del impacto que ha tenido en la presión arterial. Se puede, ya ven que hay un nifedipino que viene en cápsulas, también se puede hacerle un hoyito, si no tenemos de otro nifedipino, hacerle una perforación a la cápsula y gotearle, ¿verdad? Sublingual, esas gotitas, ¿verdad? Y ver cuál es el efecto que va haciendo y en base a eso, ¿verdad? Porque es una paciente eclámptica, o sea, el cuidado es continuo, entonces, pues, bueno, pues hay que gastarle nuestro tiempo ahí bajando la presión arterial, entonces le ponemos unas 5 gotas, vemos cuánto baja la presión, ¿verdad? O sea, le tomamos la presión y luego le ponemos otras gotas y ahí nos la vamos llevando, ¿verdad? Bajando la presión arterial. La siguiente. La siguiente. Si no hubo respuesta, siguió igual la tensión arterial, podemos duplicar la dosis. Si disminuyó la TA, valoramos usar una dosis igual o incluso la disminución de la dosis. Se tendría que estar usando este medicamento cada 10 a 30 minutos. Yo todavía a veces pongo nifedipina, como se han dado cuenta. Su uso vía oral, o sea, deglutina, no va a tener problemas para el feto, ya que no ocasiona hipotensión severa. Por eso es uno de los fármacos que se usan mucho en amenazas de parto pretérmino, ¿verdad? O incluso pues como antihipertensivo, ¿verdad? Pero vía oral, o sea, deglutido. La siguiente.
Entonces, en eclampsia hay que terminar el embarazo una vez estabilizada la paciente, independientemente de la edad gestacional y el estado del feto. Si la eclampsia se presenta transparto, hay que valorar la posibilidad de nacimiento vaginal, ¿verdad? Si ya tenía preeclampsia, la estábamos controlando, ya se hizo, o sea, tenía trabajo de parto y de repente se hace eclampsia, ¿verdad? Porque convulsiona. Bueno, pues hay que checar cómo anda la dilatación y eso, y pudiera ser parto. El manejo de las complicaciones, pues sí hay que ayudarnos con la terapia intensiva, medicina interna, otras subespecialidades, dependiendo pues del problema que esté presentando la paciente. La siguiente. ¿Cuál es la meta terapéutica? Es mantener la tensión arterial sistólica entre 130 a 155 y la tensión arterial diastólica entre 80 y 105, ¿verdad? Entonces, bajar la presión arterial a esas cifras para entonces, si se le va a hacer cesárea a la paciente, pues pasarla ya a quirófano para hacer la cesárea. Por eso les comento que la recomendación es a las 2 horas de que ya se llegó al hospital y la empezamos a estabilizar, a las 2 horas es un tiempo suficiente ya para terminar el embarazo, ¿sí? O sea, nada de que, mira, se controló la presión arterial. Pues sí se controló porque le diste antihipertensivos, ¿verdad? Espérate que se pase el efecto y va a volverle a subirle y va a volver a convulsionar. Y cada vez que convulsiona la paciente, pues se incrementa el riesgo de muerte dramáticamente, ¿verdad? La siguiente. En el manejo posparto se recomienda seguir dando sulfato de magnesio, cuando menos en las primeras 24 horas. Algunas veces dicen que por 48 horas, primero seguir a nuestra dosis de 1 gramo por hora, las primeras 24, y luego disminuirle a medio gramo por hora, y ahí estaría, donde lo podemos dejar unas 12 horas, 24 horas y ya suspenderlo. Se pueden manejar otros antihipertensivos como sería metoprolol o enalapril, además de nifedipina, hidralazina, alfametildopa, por 7 a 10 días para ver cómo baja la presión arterial y ya si se controla, pues se puede suspender, ¿verdad? La mayoría de mujeres, pues una vez terminado el embarazo, días después ya la presión arterial volvió a la normalidad. La siguiente. Miren, ¿qué cuidados obstétricos es importante tomar en cuenta en estas pacientes? Primero, no dejar sola a la paciente. A veces decimos, y lo queremos argumentar como pretexto, ¿verdad? O sea, es que estaba solo. Bueno, la paciente no llegó ahí sola, ¿verdad? Llegó con algún familiar. Pero como le hacemos en todos los hospitales, corremos a los familiares, ¿verdad? Que se bajen a las rampas allá a fumar, ¿verdad? O afuera de los hospitales, en lugar de que nos ayuden, ¿verdad? O sea, si estoy solo, si le sabe qué, quédese aquí con su esposa, no me la vaya a dejar que se caiga de la camilla, si vuelve a convulsionar, agárrela bien, en lo que yo voy a buscar los medicamentos, o voy a buscar a la enfermera, o voy a buscar al doctor, o voy a buscar al otro compañero a que me ayude, ¿verdad? Pero nada de que ahí la dejo y me voy, y más si nuestra camilla pues no tiene barandales, ¿verdad? Porque la paciente puede convulsionar, caerse de la camilla y pues están a una buena altura para tener un traumatismo cráneoencefálico, broncoaspiración, y a veces se nos va a poner peor del golpe o de la broncoaspirada que del eclampsia, ¿sí? Si la llevó el servicio de urgencias, si estamos solos, igual, espérame aquí, aguántame tantito mientras voy por alguien a que me ayude a cuidarla, ¿verdad? Y como les digo, ahí si en el hospital no hay afuera, siempre hay un gentío ahí afuera de los hospitales, que yo nunca entendí, ya me jubilé y nunca lo entendí, por qué no los aprovechamos, aunque sea para que nos hagan mandados al laboratorio, ¿verdad? En lugar de andar mandando a los internos, a la enfermera, ¿verdad? Etcétera. Entonces, no dejarla sola. La otra, valorar el uso de una inductoconducción mientras se efectúa el control de la paciente. Esto sobre todo en casos de preeclampsia severa. En la eclampsia no nos va a dar mucho tiempo y a lo mejor esa inducción se nos va a quedar a medias, pero en preeclampsia severa sí sería conveniente valorar una inducción. También tomar en cuenta que la paciente al pasarla a quirófano generalmente va a aumentar la presión arterial. O sea, según nosotros ya la teníamos bien controlada en nuestra área de labor
o en el área de terapia intensiva, o sea, donde estemos manejando a la paciente, ya le bajamos según nosotros la presión y al pasarla a quirófano se le sube la presión. Entonces hay que estar prevenidos y entonces el fármaco que estemos utilizando, ya una vez que la paciente esté en quirófano, ahí va a volver a utilizarlo, o sea, volverle a bajar la presión para que esté en condiciones, ahora sí, de hacer la cesárea. Y por problemas de coagulación, valorar siempre el uso de colocar tubos de Penrose en tejido celular subcutáneo o subaponeuróticos, que es una costumbre casi no poner, ¿verdad? Poner, porque luego se nos hacen hematomas y más si hacemos una cesárea Fan-Still o intraperitoneales. La siguiente. Bueno, por último, nada más la etiología, pues no se sabe, hay muchas cosas y está esta cosa curiosa, en enero de 1983, ahí se les va a quedar la presentación, decía que era ocasionada un organismo encontrado en pacientes con enfermedad del trofoblasto, ¿verdad? Enfermedad del trofoblasto y en pacientes con toxemia del embarazo, porque como les dije, a la preeclampsia le decían toxemia, y bueno, a este gusano, por aquí viene descrito, que le pusieron el idatoxiloalba, idatoxi porque estaba en la mola hidatiriforme y toxi por toxemia, y loalba, está abajo, y loalba porque lo veían blanco, ¿verdad? La siguiente, salió esa publicación en la revista American Journal of Obstetrics and Gynecology, que es la revista de más prestigio a nivel mundial en ginecobstetricia, ¿sí? Se publica en Estados Unidos. ¿Y qué sucedió? Eso fue en enero, en el mismo año, en julio, sale esto, que silidatoxiloalba era un organismo, un artefacto, y en octubre, en la misma revista, sale que era un artefacto, o sea, no existía ese microorganismo que decía, si luego ven ahí ese resumencito de la publicación, donde dice que ellos veían formas, ¿verdad? Organismos y que no sé qué, no veían nada, o sea, pues estamos hablando del 83 y los microscopios no eran muy buenos que digamos, ¿verdad? La siguiente. Sin embargo, todavía siguieron saliendo artículos como hasta 1986-87, dejaron de salir, pero después en el 2013 vuelve a salir uno que dice el gusano que no era, ¿verdad? Así como dando algo histórico, lo que pasó. La siguiente. Entonces ahí lo único que sirvió de base, eso de haber encontrado esa sustancia en la sangre, es que le inyectaban la sangre de esas personas que tenían preeclampsia, se las inyectaban a perritas embarazadas y las perras embarazadas desarrollaban hipertensión y proteinuria. O sea que entonces sí es algo que está ahí en la sangre, pero ¿qué es? Pues no se sabe, ¿verdad? Y mucho menos se sabe qué lo ocasiona, ¿verdad? Digo, porque se ha oído y se ha visto que el complemento 3 está disminuido, que el óxido nítrico está disminuido, que es una falla a nivel de mitocondrias, pero ¿qué lo ocasiona, verdad? Es que es una placentación anormal, pero ¿qué lo ocasiona? Pues es lo que no sabemos. La siguiente. Total, que no sabemos nada, ¿verdad? Ni siquiera sabemos cómo matar al coronavirus y ya tienen el planeta Tierra más de un año. Les digo a los que se creen sabios de la medicina que pues, realmente ya con eso es para que se bajaran de la nube y decir que la realidad es que somos unos inútiles, ¿no? O sea, en todo el planeta Tierra, no encontrar con qué matar un bichillo, un virus chiquito, ¿verdad? Les digo, Dios nos libre que nos ataquen unos 5 de esos, ¿verdad? ¿Qué haríamos, verdad? En fin. Bueno, por último, la lista de factores predisponentes, que no vamos a andar en ellos. Las siguientes se van a quedar con la presentación. Algunos vienen como factores de alto riesgo y otros como riesgo moderado, o sea, de menos riesgo. Esto lo publicó el Colegio Americano. Sin embargo, alertan un gran número de casos se presentan en mujeres sin factores de riesgo, ¿sí? Por lo tanto, hay que estar alertas con las tomas de tensión arterial. La siguiente. Y la guía de práctica clínica hace un enlistado de estos. Esta publicación es de Canadá, ¿sí? De Canadá. Entonces, quizás sean los factores de riesgo un poco diferentes. Si luego ven con cuidado los factores de riesgo, verán que no concuerda mucho. Aquí por ejemplo, a la nefropatía o a la hipertensión crónica, que el Colegio Americano le da mucho peso,
En Canadá le dan pues casi la mitad de peso o menos que lo que le darían al lupus o al síndrome antifosfolípido, ¿sí? Entonces aquí ven cuáles son los que tienen más y los que tienen menos. Este es lo que recomienda pues en cuanto a factores de riesgo la guía de práctica clínica. La siguiente. Entonces, ¿qué pudiéramos concluir? Que la preeclampsia y eclampsia siguen siendo un problema importante de morbo y mortalidad materna y perinatal, sigue siendo de las causas principales de muerte. Claro, ahorita pues por el tema de moda pues está en la punta el COVID, ¿verdad? Pero ya en segundo lugar está la preeclampsia y eclampsia, ¿verdad? Y debe hacerse, por lo tanto, un control prenatal muy estricto y hacer una predicción precoz, aunque el manejo ideal sería la prevención, ¿sí? O sea, primero, que no le dé preeclampsia. Si ya le dio preeclampsia, pues que no le dé preeclampsia con datos de severidad. Y si ya le dio preeclampsia con datos de severidad, pues que no le llegue a dar eclampsia. Y si ya le dio eclampsia, pues que no se vaya a morir, ¿verdad? Entonces sería pues como los pasos a seguir, las cadenas, y pues no hay que perderlos de vista. La siguiente. Pues finalmente, si no se pudo prevenir, hay que tratar de que el manejo sea lo mejor posible, en forma multidisciplinaria y con las menores secuelas, tanto maternas como fetales. Así. Bien, ahí sería la última, ¿verdad? Pues no sé si haya tiempo para preguntas. Desde un congreso que vamos a tener el Muchas próximo gracias, doctor. Tenemos algunas preguntas aquí de los asistentes a la capacitación. Sí. Dice el doctor, doctor J. Guadalupe, algunos consejos para el personal de enfermería para la detección y prevención de la preeclampsia y eclampsia. Gracias, de parte de Jorge Fidel Coronado Ramírez. Y bueno, yo creo que en relación a enfermería, pues lo principal es la toma de presión arterial, ¿verdad? Bien tomada, tomar en cuenta que si saca 120/80, como que ya no está tan normal esa presión, aunque tenga 120/80, y decirle a la paciente que se la tome por ahí en su casa o cerca de su casa, ¿verdad? Si es que le agarra lejos el hospital donde se lo estamos tomando, sería quizás lo principal. Y lo otro es en cuanto a las recomendaciones que nos puedan ayudar a hacerle a las pacientes para el control de peso, ¿verdad? Que no suban mucho de peso, ya que se ve que eso es de las cosas que más se asocian a que luego se desarrolle la preeclampsia. Muy bien, doctor. Hay otra pregunta que dice, aunque se ha demostrado que el consumo menor de sal reduce la presión arterial, ¿por qué es recomendada una dieta normosódica? Bueno, es que normosódica no es que si comemos fruta le echemos un puño de sal, ¿verdad? Entonces sería quitar eso, precisamente quitar el exceso de sal. O sea, puede uno seguir comiendo pues la sal en los alimentos de cocina, como le decimos nada más, pero evitar los alimentos salados y evitar el exceso pues de sal, así como la fruta con sal. ¿Y esto por qué? Porque al disminuir la sal, al a cero, vamos a decir, entonces disminuye la presión también intravascular que nos ayuda a hacer el sodio y entonces aumenta el problema de vasoconstricción, ¿sí? Entonces por eso no se recomienda bajar la sal a cero, por eso se recomienda que sea normosódica, nada más, ¿no? Muchas gracias, doctor. Otra pregunta que dice, ¿sería recomendable una dieta hiperproteica y qué proteína sería la más recomendable? ¿Pollo, res, cerdo, pescado? Pues sí, de preferencia de los alimentos, ¿no? Yo creo que esos están perfectos y si no, pues hay que buscar un compuesto que tenga proteína. Lo que se recomienda es que consuma un extra si le vamos a dar algo en polvos, ¿verdad? Que sea de 15 a 20 gramos de proteínas diario, ¿sí? Pues el problema es que las farmacias se dieron cuenta que eran buenas las proteínas y las quitaron de la farmacia. O sea, todos los fármacos que yo he visto a lo largo de 35 años que han servido, todos los van quitando. O sea, todos los van quitando. Y ya tengo una lista grande de fármacos que han ido quitando. Y las proteínas también ya las quitaron. Pero bueno, las podemos conseguir donde hacen ejercicio, ¿verdad? En las GNC o en las tiendas de hacen ejercicio, nomás ver que sea de la proteína que tenga menos cosas, ¿no?
y sobre todo que no tengan anabólicos, ¿verdad? Y ya ver las medidas y recomendarle a la paciente, pues se toma una medida y media o 2 al día en la mañana diario, puede ser con leche, entonces 15 a 20 gramos de proteínas diarios sería conveniente, ¿verdad? Gracias, doctor. Por último, dicen, ¿cuánta probabilidad hay de presentar preeclampsia en el segundo embarazo si ya pasó más de 10 años del primero? Bueno, es que si es el único factor de riesgo nada más, estamos hablando de un riesgo relativo de 1 en 5, según algunos estudios, entonces sería 20%, ¿sí? Y no importan los años, o sea, los años no hacen que se olvide el sistema inmunológico, pudiéramos decir, no sabemos qué lo provoca, ¿verdad? Entonces, no importaría el tiempo, ¿sí? O sea, no le va a borrar la memoria, ¿sí? Sigue siendo el 20%, habría que ver. Por ejemplo, ahí es donde entra pues las calculadoras de riesgo. Por ejemplo, si a esa paciente se le hace al final del primer trimestre el índice de pulsatilidad de arterias uterinas y está totalmente normal, ese 1 en 20 le va a bajar muchísimo, ¿sí? Ya si las arterias están normales. Y si no hay ningún otro factor de riesgo, pues a lo mejor también le va bajando, bajando, bajando. Y al contrario, si hay, pues le va subiendo y a veces nos quedan de riesgo de 1 a 5, ¿verdad? Sí, o sea, ya mucho riesgo, ¿verdad? Bien. Doctor J. Guadalupe Panduro Barón, su servidor. Sus órdenes, doctor Francisco. Maestro, ¿cómo está? Bien, bien. Pues, más que nada, agradecerle por la excelente ponencia. Creo que fue muy preciso y muy claro en los conceptos que nos emitió, que va a ser de mucha ayuda para la capacitación del personal médico de aquí de nuestro hospital. Y más que nada, pues de nueva cuenta reiterarle haber aceptado esta invitación de darnos este curso, esta pequeña plática de capacitación para nuestro personal. De antemano le agradecemos de nuevo y que esperemos que acepte futuras invitaciones para otras pláticas relacionadas para capacitación de nuestro personal. Bien, claro que sí, con gusto. Gracias, gracias por la atención y por la invitación, ¿verdad?, que me hicieron para estar ahorita con ustedes. Pues muchísimas gracias, doctor. Y para el resto de compañeros del personal de médicos de aquí del hospital, comentarles que la sesión, la plática del doctor Panduro quedó grabada. Y para los que no se pudieron conectar en línea, les vamos a hacer llegar después la plática, porque estuvimos recibiendo mensajes de quienes ya no pudieron accesar a la página, pero quedará grabada y será enviada personalmente a ustedes, les hará llegar. Doctor Panduro, pues muchísimas gracias de nuevo por su participación. En su momento le haremos llegar un reconocimiento por su excelente participación de parte del Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos. Muy bien, gracias, Francisco. Gracias. Gracias, doctor Panduro. Gracias a todos los presentes. Hasta luego, bye. A ver. Muy bien, muchas gracias por su participación. Les recordamos que se les va a compartir el link a través del chat para la postvaloración. Es muy importante que contesten su postvaloración con una calificación mínima de 8 para que sean acreedores a su constancia con valor curricular por parte de la Secretaría de Salud Jalisco. De igual manera, les recordamos que el día de mañana tenemos también capacitación sobre pruebas cruzadas en menores de 4 meses y el día sábado hay capacitación presencial en el hospital en un horario de 1 a 3 sobre acciones esenciales para la seguridad del paciente. Muchas gracias por su participación y los esperamos en futuras capacitaciones. Que tengan buen día.